Naví Yirmiyahu vivió en la época de destrucción del primer templo, que dicen Hazal sobre esa época que todas las klalot, todas las maldiciones que dicen Pashat Bejukotai se cumplieron en esos días. Dicen Hazal, esto lo hablamos en otra ocasión, que Yirmiyahu cuando era chico caminaba un día con Nebuchadnezzar, que también era un chico pobre, que nadie soñaba que iba a llegar a ser ese rey grande. Y caminaban juntos y Nebuchadnezzar dijo en algún momento que cuánto daría él por ser un rey grande y poder destruir el Beit HaMikdash y todo Jerusalén. Dicen Hazal que Yirmiyahu en ese momento le dijo al pequeño Nebuchadnezzar, le dijo, dame Jerusalén y dame a su gente. Nebuchadnezzar dijo, no, ese es mi interés es destruir Jerusalén, destruir el Beit HaMikdash. Lo que sí te puedo dar es mediodía, te doy mediodía para que tú hagas lo que quieras. Y cuentan Hazal que así fue, cuando Hashem hizo que Nebuchadnezzar pueda llegar a destruir el templo, tuvo entonces Yirmiyahu mediodía para hacer que todo Israel salga libre. Y después de ese mediodía empezó la destrucción del primer templo. Esta haftarah empieza con una tefila de Yirmiyahu, que después de escuchar que Hashem dice que va a castigar a Israel un castigo grande por idolatría, Yirmiyahu, como los grandes tzadikim de todas las generaciones, reza que eso no ocurra. Y dice así, Hashem uzi umauzi umnusi beyom tzara. Hashem es mi fuerte y es mi fortaleza y es mi lugar de escape en el día de sufrimiento. Eilecha goyim yavo me'afsei aretz veyomeru ach sheker nachalu avoteinu hevel ve'ein bam mo'il. Hacia ti van a llegar de todos los confines del mundo y van a decir, los idólatras van a decir, ach sheker nachalu avoteinu, no es sino mentira lo que nos dieron a heredar nuestros padres, quiere decir, toda esa idolatría no es sino una mentira, falsedad. Hevel ve'in bam mo'il, es una vanidad, es vano, ve'in bam mo'il, y no hay en los ídolos, no hay mo'il, no tienen manera de ayudar. Quiere decir, Yirmiyahu está diciendo, ¿cómo celas los ídolos? ¿Acaso no es cierto que Israel entiende que Hashem uzi umauzi, umanusi biyom tzara, Hashem es mi fuerza, Hashem es mi fortaleza, incluso que hayan caído en idolatría, el que haya llegado más bajo entiende que Hashem es nuestra fuerza, Hashem es nuestro lugar para huir en el día de sufrimiento. Número 1. Número 2, también los idólatras. Llegará el día que van a entender que todo eso no es sino vanidad y falsedad. Entonces, ¿por qué celar la idolatría? Quiere decir, ¿quién cela a quién? La idolatría no tiene ninguna importancia como para que Kadosh Baruj Hu tenga celos hacia ella. Y dice un poco más allá, celo Adam Elohim, Vehima lo Elohim. ¿Acaso es posible que un hombre construya un ídolo y lo que construyan no son ídolos? Es una manera de traducir, Vehima lo Elohim, los hombres no son Elohim. Quiere decir, el hombre, ¿qué va a poder hacer? El hombre no es sino un creado. ¿Y qué es lo que puede construir él con su construcción? No puede construir nada, porque no son Elohim, no son dioses. Esa es otra manera de entender. Pero en todo caso, Yirmiyahu está, según el Malbim, Yirmiyahu es lo que está diciendo aquí, está diciéndole a Hashem, a manera de rezo, que no castigue a Israel, que cayó en esos días, en esos momentos, toda esa parte del pueblo, en idolatría, ya que los ídolos no son, como quien dice, del nivel, para que Akadosh Baruj Hu tenga celos sobre ellos. Dice Hashem de vuelta, Lachen hineni modi'am bapam hazot, modi'em et yadi, ve'et geburati, ve'yad'u ki shemi Hashem. Akadosh Baruj Hu le está contestando
a Yirmiyahu, no es que tengo celos sobre la idolatría, seguro que no. Lo que me molesta es que mis creados, es que mi pueblo ignore la omnipotencia del Creador, ignore el dominio del Creador, ignore el control que tiene el Creador sobre la historia y sobre todo lo que ocurre en el mundo, y se vaya detrás de la tontería esa, de la idolatría, pensando que ahí hay salvación. Eso es lo que me molesta, y la gen, y por eso, con el golpe que les voy a dar, voy a hacerles saber. En esta ocasión voy a mostrarles mi fuerza, y van a saber que mi nombre es Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, yo fui el que creé el mundo, y desde siempre he sido el que controlo todo lo que ocurre en el mundo. Y dice más, Chatat Yehuda Ktuva Be'et Barzel Betziporen Shamir. El pecado de Yehudá, quiere decir el pecado de Israel, está escrito Be'et Barzel, con un lápiz, con una pluma de barzel, de hierro, de metal, que explica el Malbim. Quiere decir que está escrito como escribe cualquier pluma normal, que la tinta se coloca sobre el pergamino. Cuando la mano hace el movimiento que tiene que hacer con la pluma, quiere decir algo superficial. Betziporen Shamir es algo que tiene punta, tiene algo que hace incisión y penetra dentro de el pergamino haciendo grabación, grabando. Quiere decir que hay dos niveles de pecado en Israel. Hay uno que es superficial, que se ve por fuera y que no llega tanto a la esencia de Israel, y otro que es profundo, que está más profundo, que número uno se ve por fuera, y número dos también es algo que está más grabado y más adentro de Israel. Dice entonces, Harusha al luach libam ulkarnot mizbechoteichem, está grabada, está como esculpida sobre la tabla de sus corazones. Quiere decir algo que se ha grabado, algo que se ha penetrado, como el Tziporen Shamir que acaba de decir, ulkarnot mizbechoteichem, y a las puntas de sus altares, que la cabana es superficialmente, ¿dónde? Escrito sobre sus altares. Altares, está hablando de los altares que usan para la idolatría. Y dice más, Kizkor benayehem ben mizbechotam veashereihem al etz ra'anan. Cuando ellos recuerdan sus altares, cuando recuerdan a sus árboles de idolatría, es como si recordaran a sus hijos con el mismo cariño. Quiere decir, el cariño que tiene un padre, el cariño que tiene una madre cuando piensa en su hijo, de esa manera tienen esa relación con sus altares, quiere decir, es un tipo de idolatría, o sus árboles de idolatría, que es otro tipo de idolatría, que dice que es al-Etz Ra'anan. Al-Etz Ra'anan se está refiriendo, explica el Malbim, a los altares que en esos días los idólatras colocaban en medio de árboles frescos, árboles bonitos. Ellos sembraban así un número de árboles y en la mitad colocaban sus altares. O Agevoot, que ahí colocaban las Hasherot. Las Hasherot son árboles que son sembrados con la intención de hacerles servicio de idolatría y considerarlos ídolos. Que eso lo colocaban en los Gevaot. A Gevaot los colocaban en alturas, quiere decir en montes altos. Ahí colocaban eso. Esa es la relación que tienen con la idolatría. Y Akadosh Baruj Hu va a mostrarle a Israel que todo eso es tontería y que tiene que haber un cambio. Dice Harari, por lo tanto, mi har, mi monte, quiere decir el Harabait, el monte donde debe estar el templo, el Bet HaMikdash, Basadeh. Esta Basadeh, explica el Malbim, quiere decir que todos los alrededores del monte del templo se volvieron Sadeh, se volvieron campo. Campo quiere decir desolado, inhabitado, salvaje. ¿Por qué? Por el pecado de Israel. Voy a hacer que no solo eso ocurra, sino que también tu fuerza, tu riqueza y tus tesoros sean capturados, terminen en manos de los enemigos.
Lavazeten. Bamoteja, bajatat bechol gevuleja, y tus altares, eso que usas hoy, para hacer la idolatría, va a quedar bajatat, bechol gevuleja, va a quedar así, va a quedar como recuerdo de tu pecado, bechol gevuleja, en todo tu territorio. Veshamateta ubeja minachalateja, asher natati lach. Tú abandonaste la tierra, te abandonaste a ti mismo y a tu herencia, y yo te regalé. En esa ocasión que Israel abandonó la tierra yéndose buscando la protección de Egipto, abandonaste la tierra, quiere decir una shmita, un tipo de shmita obligado, un tipo de cese, un tipo de parar la población de la tierra obligadamente tú te hiciste. Eso te lo hiciste a ti mismo, y por lo tanto, te voy a hacer esclavo y sirviente de tus enemigos en una tierra que tú no conoces. Que explica el Malbim que eso ocurre cuando Israel equivocadamente huye a Egipto. Akadosh Baruj Hu hace que Nebuchadnezzar conquiste y domine Egipto, y ahí Israel cae en manos de Nebuchadnezzar, y en esa época, en una época no larga, pero en esa época Israel cae como esclavo de ese enemigo que es Nebuchadnezzar. Porque aquí que ustedes encendieron fuego, be'api, en mi furia, adolam tukad, ese fuego que ustedes encendieron con la idolatría, quiere decir con abandonar la fe verdadera y aferrarse a la tontería de la idolatría, ustedes lo encendieron y eso va a seguir ardiendo. Komar Hashem, lo siguiente dijo Hashem, dice Yirmiyahu, Arur hagever asher yiftach ba'adam vesam basar zero'o umin Hashem yasur libo. Maldito es el hombre que confía, que pone su fe en el hombre y coloca al hombre como su fuerza, y de Hashem desvía su corazón. Quiere decir, explica el Malbim, hay 3 niveles de bitajón. Uno es el peor, que es este, que sobre este dice el Naví, que dice el profeta Yirmiyahu, que es Arur, que ahorita explicamos un poco mejor, pero en todo caso este es uno que no solo que espera que su salvación llegue de algo físico, de algo creado, de un hombre o de algo, o de su propia fuerza, astucia, dinero, no solo eso, sino que también completamente desconecta al creador del mundo de su salvación y considera que su salvación viene de ahí, simplemente de ahí. Umin Hashem yasur libo quiere decir que completamente desvía su corazón de Hashem y no tiene en ninguno de sus pensamientos o de sus esperanzas está esto, que Hashem es el que salva. Ese es el peor nivel. Sobre él dice el Naví que es Arur, que aquí no es que está diciendo una maldición contra él, sino que está diciendo que este es un Arur, este es un maldito, quiere decir, de él no sale nada, de él no hay ninguna influencia positiva. Él, como va a decir enseguida, es un tipo de árbol que está sembrado en un lugar desértico, que no va a traer nada bueno al mundo. Arur, maldito, no tiene nada positivo que influirle, que proveerle a su mundo y a su alrededor. Hay un nivel que ya no es este Arur, que es aquel que confía en Hashem, entiende que Hashem lo va a salvar, pero a través de algo físico. Quiere decir, él está pensando que su salvación va a llegar, Hashem se la va a mandar, ya sea, depende del caso, Akadosh Baruj Hu lo va a salvar a través de alguna de estas cosas físicas. Ese no es el Arur, pero no es el Baruch que va a decir enseguida. Vamos a ver. Todavía hablando sobre este Arur, dice, Vehayake arba arava velo yir'e ki yavo tov. Este que no solo que espera su salvación de lo físico, sino que totalmente desvía su corazón de Hashem y no lo considera en la salvación que espera que le llegue, será como un
arar, que es un tipo de árbol que no solo que no da fruto, sino que está en la Arabá, en el desierto, y lo yir'e ki yavo tov, nunca va a haber ki yavo tov, nunca va a haber eso. Quiere decir, en su realidad nunca va a haber ningún tov, ninguna brajá, ninguna bendición. Veshachan harerim bamidbar eretz melecha velo teshev, y va a estar habitando en un lugar de espinas en el desierto, una tierra salada, una tierra que no tiene habitantes, que explica aquí el Malbim, que no solo que está en el desierto y alejado, sino que su alrededor es totalmente seco. Si acaso hay algo, son espinas que no tienen nada que ayudarle y nada que proveerle. Y sus raíces, que están, cierto, enterradas en la tierra, pero tampoco le benefician de nada, porque esa tierra no es sino Eretz Meleja, es una tierra salada, una tierra que no tiene habitantes, por ser una tierra que no es apta para la vida ahí. Ese es el que pone su apoyo, no solo en lo físico, sino que también desconecta cualquier relación con el creador del mundo en lo que tiene que ver con su salvación. Por el otro lado dice más, Baruch hagever asher yivtach b'Hashem vehaya Hashem nivtacho. Bendito es el geber, bendito es el individuo que coloca su esperanza y su confianza en Hashem, vehaya Hashem nivtacho, y no solo eso, sino que no considera nada físico, nada creado cuando espera su salvación. Quiere decir, digamos que está enfermo, necesita curación. En ningún momento piensa que el médico lo va a salvar. En ningún momento piensa que la medicina lo va a salvar. Constantemente está entendiendo que su salvación viene de Hashem. Es posible que le toque ir al médico, es posible que le toque tomar medicina, pero eso no es lo que lo salva. Lo que lo salva es HaKadosh Baruj Hu. Vehaya Hashem mivtacho quiere decir que no solo que considera a Hashem como su salvación, sino que entiende que HaKadosh Baruj Hu no necesita ningún medio para salvarlo. Vehaya Hashem mivtacho, Hashem es el que lo salva, y no el médico, y tampoco la medicina, en el caso del enfermo. Vehaya, y al contrario, a diferencia del primero, vehaya ke'etz shatul al mayim, y será como un árbol que está sembrado al lado de aguas. Ve'al yuval yeshalach shorashav, y sus raíces las mandará, las echará, las hará crecer hacia Yuval, que Yuval es tipos como de lugares muy fértiles y húmedos y con líquido. Velo yir'e ki yavo chom, y no va a ver, no le va a tocar ver que llega el calor ese que seca y que acaba con el árbol. Vehaya leihu ra'anan, y va a estar entonces su hoja, quiere decir la hoja que lo mantiene vivo, toda esa hoja verde del árbol sano, y el árbol ra'anan va a estar sana, va a estar joven constantemente. Uvishnat batzoret lo yid'ag, y si acaso ocurre que hay un año de hambruna, no va a preocuparse, porque entiende que su salvación no viene ni siquiera de lo físico, sino que HaKadosh Baruj Hu es el que lo salva. Velo yamish me'asot peri, y no va a detenerse de producir fruto, que aquí vemos que así es. Este individuo que coloca a Hashem como su apoyo, como su confianza y su esperanza, y entiende que todo lo físico no juega ningún papel importante, sino que es Hashem el que lo salva. Ese es el que lo llama Ishmeasot Peri, ese es el Baruch, ese es el bendito. Quiere decir que, otra vez, no lo está bendiciendo, sino que esa es su esencia, una esencia de alguien que emite y que transmite y que influye brajá y bendición, y no para de ser frutos. Quiere decir, produce buena cosa durante su vida. Ahora, en el próximo pasuk, HaKadosh Baruj Hu está contestando una pregunta que pudiéramos hacer.
Y es, ¿acaso no vemos individuos que colocan su fe en Hashem, bitajón Hashem completa, y no les va bien, reciben golpe? Kadosh Baruj Hu dice sobre eso, Akov halev mikol. El lev, el corazón, es lo más torcido que hay. Ve anush hu. Y anush quiere decir que pareciera que no tiene salvación el lev, el corazón. Miyeta enu. Y por otro lado, ¿quién lo conoce? ¿Quién ve el corazón? Quiere decir, tú piensas que este individuo que tú lo ves que es uno que su confianza la tiene completamente en Hashem, y veo que le están pasando cosas duras, recibe golpes. Pareciera que no es así, pareciera que no es Baruch HaGeber, como acaba de decir. Akadosh Baruj Hu dice sobre eso, Akov halev. Tienes que saber que no hay nada más torcido que el corazón. Y el corazón, si no se le trabaja fuertemente, es anush. Pareciera que no tiene salvación. ¿Y quién lo ve? Quiere decir, tú estás viendo a una persona por fuera, piensas que es completo tzadik, piensas que es uno que totalmente pone su confianza en Hashem, y no está viendo su corazón. Ani Hashem joker lev bochen kelayot. Mi yadaino, ¿quién es aquel que sí conoce el corazón? Yo, Hashem. Joker lev, yo soy aquel que sí puedo investigar, yo soy aquel que sí puedo ver el corazón, bochen kelayot, e incluso también llego hasta el lugar de la etzá, el lugar del consejo, que son los riñones, como dicen Hazal. Quiere decir que lo que tú ves son al hombre superficialmente, yo lo veo por dentro. Velatet leish kidrachav kifrima alalav, y por lo tanto tengo la posibilidad de darle al hombre de acuerdo a sus caminos y de acuerdo a el fruto de sus obras. Quiere decir, una vez que yo sí veo al hombre internamente, una vez que yo sí conozco el corazón del hombre y lo analizo y lo tengo al frente mío revelado, y también el lugar de su consejo, el lugar de su idea, que son los klayot, los riñones, yo puedo saber en qué nivel está el hombre verdaderamente. Y si notas que recibe alguno golpe, porque yo, Akadosh Baruj Hu, sé lo que está pasando con él verdaderamente, y no caigo en engaños como puede caer el hombre cuando ve simplemente la parte externa de su prójimo. Número 1. Número 2, Kore dagar velo yalad. Dice sobre otro tipo de individuo que pareciera que todo está bien con él. Al contrario, mira que recibe braja grande. Dice un mashal así, el kore es un tipo de ave que explican aquí los mefarshim. Es un tipo de ave que muy poco tiene su propia cría, sino lo que hace es tratar de robar la cría de las otras aves. Kore dagar, quiere decir el kore con su trinar, con su canto, roba y toma de manera ilícita los huevos o las crías de las otras aves, velo yalad, y no son sus propias crías. Ese ave es parecido al ose osher velo mishpat, parecido a ese hombre que hace riqueza pero lo ve mishpat, quiere decir no lo hace de la manera legal sino con trampa. ¿Qué ocurre con él? Al igual del Kore, que bachatzi yamav yazvenu, que en la mitad de sus días, quiere decir muy joven, muy pronto, su riqueza lo abandona, así como las crías estas, que crecen un poquito y ven que este Kore, este ave, no es su mamá, no es su papá, y lo abandonan. Bachatzi yamav yazvenu, lo abandonan. También la riqueza de este que te parecía que todo estaba bien con él, ¿por qué lo abandonó? Porque hizo su riqueza velo bemishpat, de manera ilegal. Ubacharito yihye naval, y ese va a quedar así, va a quedar en su final. Quiere decir, recibió el golpe, recibió lo que recibió, va a seguir siendo naval, va a seguir siendo un hombre que su ocupación y su parnasá, su manera de vivir, la trata de hacer con trampas y de manera ilegal. Entonces son dos tipos de personas que podrían engañar a la vista del hombre.
y no entender. Yo no entiendo por qué mira, este es un tzadik y mira lo que le está pasando. Akadosh Baruj Hu sí sabe lo que es esencialmente este individuo, y por eso Akadosh Baruj Hu, que es el que conoce la realidad, sí le da golpe. Y eso no ocurre con el Baruch HaGeber que dijo antes. Baruch HaGeber, que ese no va a temer y no va a ver el día del mal y el día de la sequía, etc. ¿Por qué? Porque coloca sobre Hashem su salvación, su esperanza, y no en nada físico. Dice más, Kiseh Chavod Maron Meirishon Mekom Mikdasheinu. Dice aquí Yirmiyahu, el trono de honor, que es donde Akadosh Baruj Hu reposa ahí su presencia, Maron Meirishon, se está refiriendo a Hashem, el más elevado del primero, quiere decir el más alto. Mekom Mikdasheinu, ahí está ese trono, en el lugar de nuestro Mikdash, en el lugar de nuestro santuario. Mikve Israel Hashem, la esperanza de Israel es Hashem. Quiere decir, si entiendes, si sabes la realidad, si tienes la visión clara en este mundo, vas a saber que esa es Mikve Israel, vas a saber que esa es la salvación y la esperanza de Israel. Akadosh Baruj Hu, Kol Zevecha Yevoshu, todos los que te abandonen van a avergonzarse. Vesurai Baaretz Yikateivu Ki Azevu Mekor Mayim Chayim et Hashem. Y los que se desvían de ti, Hashem, van a estar escritos en la tierra, quiere decir que va a quedar su memoria grabada en la tierra para siempre, porque aquí que abandonaron la fuente de Mayim Hayim, la fuente de aguas vivas, abandonaron a Hashem. Se fueron a buscar pozos, que son pozos rotos, como dice el Naví en otro lugar. Como quien dice que con estas dos declaraciones, el Naví Yirmiyahu está entendiendo el mensaje de Hashem, y está entendiendo que aquellos que se van tras la idolatría, aquellos que incluso que no se van tras la idolatría, pero colocan su fe, colocan su confianza y esperan su salvación de lo físico y desconectan totalmente a Hashem de su salvación, esos están totalmente equivocados y deben recibir su llamada de atención, que aquí Yirmiyahu, incluso que entiende todo esto, pero todavía reza, Refaini Hashem ve'eirafe, Hoshi'eini ve'ivasheya. Cúrame Hashem y seré curado, sálvame Hashem y seré salvado, ki tehilati ata, porque aquí que tú eres mi tehilá, tú eres mi alabanza. Y el Yirmiyahu le está diciendo a Akadosh Baruj Hu un rezo, y es que, cierto que me tocó ser profeta en días duros, en días de golpe fuerte a Israel, pero cúrame quiere decir que no me toque más, que Israel se corrija sin necesidad de golpes, y que no me toque más esta, como quien dice, enfermedad de tener que ver el golpe de Israel, tener que profetizar el golpe de Israel. Cúrame y seré curado, sálvame y seré salvado, porque aquí que mi tejila, mi alabanza eres tú, y quiero estar sano, quiero estar fuerte para hacer mi papel de ser tu alabanza con toda mi fuerza.